Cuando la presidenta de mi comunidad de vecinos intentó extorsionarme con multas falsas, no tenía idea de que descubriría su esquema fraudulento de $200 y la haría arrestar frente a todo el vecindario. ¿Qué harías si descubrieras que tu comunidad de vecinos está llevando a cabo un esquema de extorsión ilegal dirigido a residentes mayores? Bienvenidos a mi canal. Comenta abajo desde dónde nos ves. Supe que algo no iba bien desde el momento en que abrí mi buzón esa mañana de martes. Entre mis facturas habituales y la publicidad, había un sobre con un diseño oficial estampado con el logo de la comunidad de vecinos de Oakwood Heights en rojo brillante. Mis manos temblaban al abrirlo. Nunca había recibido una notificación de infracción antes y siempre me enorgullecí de mantener mi casa dentro de las normas. Infracción: adornos no aprobados en el jardín, multa de $500, declaraba la carta en letras gruesas. Casi dejé caer mi taza de café. Adornos en el jardín. Mi jardín estaba impecable. Solo tenía césped perfectamente cortado y las flores aprobadas por la lista recomendada por la comunidad de vecinos. Incluso había ganado el premio al jardín del mes 2 veces el año pasado. Mientras estaba allí, leyendo la notificación, mi vecina, la señora Thompson, se acercó, sosteniendo un sobre similar. «Me están diciendo que tengo campanillas no autorizadas en el jardín», dijo, con la voz temblorosa. «Pero las quité hace meses cuando Victoria se quejó por primera vez». Noté lágrimas en sus ojos mientras me mostraba la multa de $750. Victoria Blackwood, nuestra nueva presidenta de la comunidad de vecinos, llevaba solo 3 meses en el cargo, pero algo en ella siempre me había parecido raro desde el principio. Había ganado las elecciones por solo 2 votos después de que la presidenta anterior renunciara misteriosamente. Ahora patrullaba el vecindario en su Mercedes blanco, tomando fotos con su cámara cara y haciendo anotaciones en su iPad. Decidí ir directamente a la oficina de la comunidad de vecinos en ese momento. A través de la ventana, pude ver a Victoria en su escritorio. Esa sonrisa familiar en su rostro mientras tecleaba en su computadora. Su mano derecha, Jerry Morton, estaba cerca, organizando lo que parecía una pila de notificaciones de infracción. «Debe haber algún error», dije, colocando mi notificación sobre su escritorio. Victoria levantó la vista lentamente, ajustándose las gafas de diseñador. «Oh, te puedo asegurar que no hay ningún error», respondió, sacando una carpeta. «Tenemos pruebas fotográficas de la infracción». Deslizó una foto sobre el escritorio. Mostraba un gnomo de jardín en mi césped delantero, pero nunca había tenido un gnomo de jardín en mi vida. Cuando señalé esto, la sonrisa de Victoria solo se hizo más amplia. «¿Estás sugiriendo que nuestra documentación es incorrecta?», preguntó, su voz llena de falsa preocupación. «Esa es una acusación seria. Sabes, desafiar a la comunidad de vecinos puede llevar a complicaciones adicionales. Pregúntales a los Patel en la unidad 156. Ellos también intentaron pelear sus infracciones. Ahora enfrentan multas diarias y posibles embargos». Mientras caminaba de regreso a casa, noté algo extraño. Casi todas las casas en mi calle tenían una notificación de infracción, metida en su puerta o buzón. La señora Thompson todavía estaba en su entrada, secándose las lágrimas mientras contaba el dinero de lo que parecía un cheque de jubilación. Fue entonces cuando vi a Jerry Morton agachado detrás de unos arbustos al otro lado de la calle. Su cámara apuntaba a la casa de otro vecino. Se levantó rápidamente cuando me vio mirando, pero no antes de que notara que colocaba algo en el jardín que estaba fotografiando. Al llegar a casa, extendí la notificación de infracción sobre la mesa de la cocina y comencé a tomar notas. El momento en que se tomaron las fotos, la repentina avalancha de infracciones, el tono amenazante de Victoria, algo no cuadraba. Pero al estudiar los documentos con más detalle, noté un detalle que hizo que mi sangre se helara. El número de ruta en el recibo de pago no coincidía con el número de cuenta oficial de la comunidad de vecinos en el estado de cuenta del año pasado.
Todo comenzó como una mañana normal de lunes, hasta que Victoria Blackwood me acorraló junto al buzón. La sonrisa perfecta de la presidenta de la comunidad de vecinos no coincidía con sus ojos fríos mientras bloqueaba mi camino. «Hermosa mañana para inspeccionar propiedades, ¿verdad?», dijo, sacando un sobre manila grueso de su bolso de diseñador. «Ya apelé esas infracciones falsas», comencé a decir, pero me interrumpió con una risa que me puso la piel de gallina. Sus uñas perfectamente arregladas hicieron clic contra el sobre mientras hablaba. «Hablemos de tu situación», susurró Victoria, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie nos estaba mirando. «Tengo unas fotos interesantes aquí que la Junta encontraría muy preocupantes». Sacó una pila de fotos, mi casa desde diferentes ángulos, pero algo no estaba bien con ellas. Fue entonces cuando vi a Jerry Morton, el hombre de confianza de Victoria en la Junta de la Comunidad de Vecinos, pretendiendo recortar los arbustos al otro lado de la calle. Su cámara cara colgaba de su cuello, apuntando directamente hacia nosotros. Había estado tomando fotos de todas las casas del vecindario durante semanas, alegando que era para el sitio web de la comunidad. Victoria deslizó las fotos en mis manos. Mi corazón se detuvo. Mostraban mi césped impecable, pero con marcas de tiempo de hace 3 meses y, misteriosamente, con bolsas de basura que nunca había visto antes. Otra foto mostraba mi casa con grafiti en el garaje. Un grafiti en la puerta que claramente se había añadido digitalmente. «Estas infracciones podrían sumar miles en multas», dijo Victoria con una sonrisa, arreglándose la bufanda de seda. «Pero estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo, si eres razonable». Sacó un formulario de pago ya lleno con mi información. «La elección es tuya. Paga los $500 actuales, o estas nuevas infracciones podrían llegar a la Junta». Comencé a examinar las fotos más de cerca y fue entonces cuando noté algo que Victoria no había planeado. Las reflexiones en mis ventanas mostraban espacio vacío en el jardín donde se suponía que estaban las infracciones. Mejor aún, los metadatos de las huellas digitales incluían las marcas de edición. «Necesitaré tiempo para pensar en esto», dije cuidadosamente, observando a Jerry pretender tomar más fotos de su propio jardín. La sonrisa de Victoria se tensó mientras me entregaba su tarjeta de presentación completa con su número de celular escrito en una elegante letra cursiva. «Tienes hasta el viernes», dijo, girándose para irse. «Oh, y tu vecina anciana, la señora Patterson. También recibió fotos similares ayer. Pobre mujer, estaba en lágrimas por las infracciones. Sería una lástima si tuviera que recurrir a su pensión para pagarlas». Cuando Victoria se alejó con sus tacones altos, noté que algo caía de su sobre. Una pequeña página de cuaderno con una lista de nombres y montos. La recogí rápidamente antes de que Jerry pudiera ver. Mis manos temblaban al leer las primeras líneas. Docenas de nombres de vecinos, cada uno con horarios de pagos y notas sobre su situación financiera. Caminando de vuelta a casa, vi a Jerry a lo lejos, su cámara aún colgando de su cuello mientras tomaba fotos de los jardines de los vecinos. Me senté frente a mi mesa de cocina, con las fotos que se suponía me asustarían, pero ahora se habían convertido en la primera pieza de evidencia. En una investigación que cambiaría todo. No pude dormir después de la amenaza de Victoria, así que comencé a revisar mis estados de cuenta bancarios a las 2 de la mañana. Fue entonces cuando noté algo extraño. El sitio web de pago de la comunidad de vecinos se veía diferente al que había usado el año pasado. Al hacer clic en el historial de pagos, mi corazón empezó a latir más rápido. La dirección web ni siquiera era un sitio oficial de la comunidad de vecinos. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje a mi vecina, Linda Chen. Aunque era mitad de la noche, me respondió de inmediato. «He estado preocupada por lo mismo», escribió. «Ven a mi casa para tomar café mañana. Trae tu laptop». Linda no era una vecina cualquiera. Había sido contadora forense durante 30 años antes de retirarse. Cuando llegué a su casa, la mesa del comedor ya estaba cubierta con papeles. «Mira esto», dijo.
señalando una pila de notificaciones de infracción. La señora Patterson, al otro lado de la calle, fue multada con $800 por un buzón no conforme la semana pasada. El mismo buzón que ha tenido durante 20 años. Pasamos horas rastreando los registros de pagos. Cada multa pagada, a través del nuevo portal de pagos de Victoria, iba a algo llamado Community Standards LLC. Los ojos de Linda se entrecerraron mientras seguía investigando. La empresa había sido creada solo 2 semanas antes de que Victoria asumiera la presidencia de la comunidad de vecinos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando encontramos las imágenes de seguridad. Linda había instalado una pequeña cámara después de que sus gnomos de jardín comenzaran a desaparecer. Los videos mostraban a Jerry Morton merodeando al amanecer, colocando notificaciones de infracción en puertas y luego tomando fotos de casas perfectamente normales. Mis manos temblaron mientras sumábamos los números. En solo 3 meses, Victoria y Jerry habían recolectado más de $45,000 en multas falsas. Las víctimas eran principalmente residentes mayores o padres solteros, personas que no podían pagar abogados o que tenían demasiado miedo para luchar. «Espera», dijo Linda, abriendo otro documento. «¿Recuerdas ese raro proyecto de construcción que comenzaron junto a la piscina de la comunidad?» Me mostró una solicitud de permiso de construcción. Victoria había presentado documentos falsos de la comunidad para obtener la aprobación de una instalación de almacenamiento privada en terrenos de la comunidad. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Otra notificación de infracción. Equipos de vigilancia no autorizados. Multa de $1,000. Sabían que estábamos observando. Linda y yo nos miramos, dándonos cuenta de lo profundo que realmente era esto. Necesitábamos ayuda. Pero, ¿en quién podíamos confiar si las personas encargadas eran las mismas que estaban cometiendo el crimen? Como si respondiera a nuestra pregunta, sonó el timbre de la puerta de Linda. A través de la ventana pudimos ver a Carol, la asistente de Victoria, nerviosa en el porche. En sus manos llevaba un sobre manila grueso. El golpe en mi puerta llegó a las 11:47 de la noche. A través de la mirilla vi a Carol Matthews, la asistente de Victoria, mirando nerviosa sobre su hombro bajo la lluvia. Su máscara estaba corrida y sus manos no dejaban de temblar mientras apretaba su bolso. «Ya no puedo dormir», susurró mientras la dejaba entrar. «Lo que están haciendo está destruyendo las vidas de la gente». Carol había trabajado para Victoria durante 3 años, manejando todo el papeleo de la comunidad de vecinos. Sacó una unidad USB de su bolso, como si estuviera hecha de fuego. Hoy, Victoria me hizo enviar una notificación de infracción a la señora Patterson, ¿sabes? La viuda de Oak Street. Su esposo murió el mes pasado y está atrasada con sus facturas médicas. La voz de Carol se quebró. La infracción era completamente falsa. Victoria había editado las fotos del camino de entrada de la señora Patterson, colocando cubos de basura en lugares incorrectos. Cuando la señora Patterson llamó llorando por la multa de $2,000, Victoria solo se rió y dijo que algunas personas no deberían tener casas. No pueden permitirse mantenerlas. Carol continuó mientras me mostraba hojas de cálculo en la unidad USB. Victoria y Jerry habían creado un sistema detallado. Apuntaban a personas que estaban pasando por divorcios, emergencias médicas o pérdidas de empleo. A cualquiera que pudiera estar demasiado abrumado para luchar. La infracción falsa comenzaba pequeña, luego escalaba con amenazas de embargos y ejecución hipotecaria si la gente no pagaba. «Mira esto», señaló Carol, mostrándome una cadena de correos electrónicos. «Jerry tiene un amigo en la oficina de registros del condado. Marcan a los nuevos propietarios de viviendas que han tomado hipotecas grandes, personas que harán lo que sea para evitar la ejecución hipotecaria. Luego, Victoria crea infracciones hasta que ya sea necesario pagar o se muden». Mi sangre se heló cuando Carol abrió una carpeta etiquetada como «Seguro». Dentro había fotos de cada casa de la junta, incluida la mía,
con fechas y horas. Victoria lo llama su política de protección, explicó Carol. Si alguien en la Junta cuestiona las infracciones, ella amenaza con multarlos retroactivamente por años de infracciones inventadas. Pero Carol había sido inteligente. Durante meses, había estado reenviando correos electrónicos a su cuenta personal y tomando fotos de documentos. Tenía todo. Estados de cuenta bancarios, mostrando multas que iban a cuentas privadas. Correos electrónicos, planeando a qué residentes apuntar. Incluso grabaciones de audio de Victoria jactándose de su esquema en las reuniones de la Junta. ¿Por qué venir a mí?, pregunté, estudiando su rostro a la tenue luz de la cocina. Carol sacó un último documento, una factura médica. Hicieron esto a mi madre el año pasado. Comunidad de vecinos diferente, el mismo fraude. Ella perdió su casa por culpa de personas como Victoria. Pensé que trabajando aquí podría evitar que esto le sucediera a otros. En lugar de eso, he estado ayudándoles a hacerlo. Cuando se levantó para irse, Carol se volvió. Victoria está planeando algo grande, la reunión de la Junta de la semana que viene. Va a anunciar una evaluación especial. 5,000 por casa para mejoras de seguridad. La empresa que hará el trabajo es propiedad de su hermano. Se subió la capucha contra la lluvia. Ten cuidado. He visto lo que le sucede a las personas que se oponen a ella. Vi a Carol desaparecer en la oscuridad, la unidad USB pesada en mi mano. Mi cámara de seguridad captó una última imagen de ella mirando hacia mi casa, luego borrando algo de su teléfono. Lo que fuera que Victoria había planeado para la reunión de la Junta de la próxima semana, Carol acababa de cambiar las reglas del juego. La pregunta ahora era, ¿en quién más podríamos confiar? Mis manos temblaban mientras marcaba el número de la detective Sara Martínez. Habíamos sido amigas desde la universidad, pero nunca imaginé que la llamaría por algo así. Sara, tengo evidencia de un esquema masivo de fraude en la comunidad de vecinos, dije rápidamente, explicándole sobre la unidad USB que Carol me había dado. En una hora, Sara estaba en mi mesa de la cocina, extendiendo documentos, mientras Linda Chen explicaba las rutas de dinero que había descubierto. Este portal de pagos es definitivamente ilegal, dijo Sara, señalando los registros de transacciones. Pero necesitamos más que solo documentos para que esto se mantenga. Fue entonces cuando la señora Patterson entró, sujetando una pila de cartas amenazantes de Victoria. Ella dijo que me quitaría la casa, susurró la anciana, su voz quebrada. Todo porque supuestamente tengo campanillas no aprobadas en mi jardín. Linda la abrazó mientras sentía que mi sangre comenzaba a hervir. Sara me apartó. Tenemos que atraparlos en el acto, explicó. Estos documentos prueban el fraude, pero un buen abogado podría alegar que todo fue solo un error administrativo. Tenía razón. Necesitábamos que Victoria y Jerry se incriminaran por sí mismos. Carol llegó después, aún con la ropa de oficina de la comunidad de vecinos. Hay una reunión de emergencia de la Junta mañana por la noche, reveló. Victoria planea anunciar nuevas categorías de infracción, realmente solo más formas de extorsionar a la gente. Los ojos de Sara se iluminaron mientras sacaba un pequeño dispositivo de grabación. Pasamos horas planeando cada detalle. Linda presentaría los informes financieros, mostrando las discrepancias en las cuentas de la comunidad, dándole a Victoria la oportunidad de mentir frente a todos. La señora Patterson apelaría sus infracciones, dejando que Jerry mostrara su verdadera cara. Mientras tanto, Carol llevaría un micrófono oculto, grabando todo. Sara nos enseñó exactamente qué preguntas hacer para obtener respuestas legalmente comprometedores. No menciones la unidad USB, nos advirtió. Deja que piensen que aún están a cargo. Nos mostró cómo usar nuestros teléfonos para grabar conversaciones de forma secreta. Perfectamente legal en nuestro estado, cuando una de las partes consiente. Al salir esa noche, noté algo interesante en la solicitud de Victoria para ser presidenta de la Junta. Había afirmado tener títulos que nunca había obtenido.
Una rápida llamada a las universidades confirmó mis sospechas. La red de mentiras crecía más rápido de lo que imaginaba. Apenas dormí, repasando una y otra vez nuestro plan. Linda había organizado a otros 15 propietarios de casas que también habían sido chantajeados, todos listos para asistir a la reunión de mañana. Sara estaría estacionada fuera en un coche no marcado, escuchando todo en vivo. También habíamos descubierto que el negocio de fotografía profesional de Jerry, supuestamente documentando las infracciones, era en realidad una empresa fantasma no registrada. Justo antes de la medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Carol. Victoria acaba de llamar a una reunión de prereunión de emergencia. Solo miembros de la junta. Algo sobre tratar con los residentes problemáticos. Mañana por la mañana, 7 de la mañana. Llamé a Sara de inmediato. Esto podría cambiarlo todo. Solo teníamos unas horas para adaptar nuestro plan. Pero tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que necesitábamos. Mirando la evidencia extendida sobre la mesa del comedor, las fotos de las infracciones falsas, las cartas amenazantes, los estados de cuenta bancarios modificados, sentí una mezcla de ira y determinación. Mañana, Victoria y Jerry aprenderían que atacar a la señora Patterson fue su peor error. A veces los casos de justicia más satisfactorios provienen de darle a los matones solo suficiente cuerda para ahorcarse a sí mismos. La reunión de emergencia de la comunidad de vecinos comenzó como cualquier otra, con Victoria entrando en la sala con su traje de diseñadora. Jerry la seguía, con su cámara siempre a mano. Pero esta noche fue diferente. Todos los teléfonos en la sala estaban grabando secretamente, y el micrófono oculto de Carol estaba transmitiendo todo directamente a la detective Martínez. Observé atentamente el rostro de Victoria mientras sacaba su presentación en PowerPoint, llena de fotos falsas de infracciones. Sus labios perfectamente pintados se curvaron en una sonrisa mientras anunciaba. Desafortunadamente, algunos residentes se niegan a cumplir con nuestros estándares. Mi corazón latió más rápido cuando ella hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva. Una foto de la casa de la señora Patterson. La señora Patterson, una viuda de 80 años que había vivido allí durante 40 años, estaba en la primera fila, sujetando su chequera. Su jardín había ganado premios en el vecindario durante 2 décadas, pero Victoria alegaba que había múltiples infracciones graves. La señora Patterson debe $7,500 en multas impagas, declaró Victoria, su voz goteando de falsa preocupación. Si no se recibe el pago para el viernes, no tendremos otra opción más que iniciar el proceso de ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando Jerry cometió su primer error. Pensando que solo hablaba con el círculo interno de Victoria durante el receso, comenzó a jactarse en voz alta sobre su cuenta especial en las Islas Caimán. Más de $200,000 y creciendo, rió, sin darse cuenta de que Carol, con el micrófono oculto, lo había escuchado todo. Victoria se volvió más audaz a medida que avanzaba la reunión. Sacó más fotos manipuladas, cada una más ridícula que la anterior. El buzón de correo del señor. Chen está 3 pulgadas demasiado alto. Multa de $1,000. La puerta principal de los Williams fue pintada sin autorización. Multa de $1,500. Miré por la ventana y vi el coche no marcado de la detective Martínez, perfectamente ubicado en la oscuridad. Dentro, Linda Chen estaba ayudando a otros residentes a grabar todo en sus teléfonos mientras yo mantenía a Victoria hablando. Estas multas me parecen inusualmente altas, dije inocentemente. ¿Podría explicarme cómo se calculan? El segundo error de Victoria fue su arrogancia. Comenzó a dar una explicación detallada de su estructura de multas, sin darse cuenta de que estaba describiendo un esquema ilegal de pirámides. Jerry asintió mientras agregaba detalles sobre cómo apuntaban a los residentes que no tenían los recursos para defenderse. «Estos vecinos no se pueden defender», dijo Jerry con una sonrisa.
La señora Patterson comenzó a llorar cuando Victoria le entregó una notificación final. Fue entonces cuando Jerry cometió su error fatal. Sacó su laptop y mostró a varios miembros de la junta cómo manipulaban las fotos para crear infracciones. «Miren esto», se jactó, demostrando su software de edición de fotos. «Podemos hacer que una infracción aparezca de la nada». La mano de Carol temblaba mientras pretendía tomar notas, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada. Victoria, tan atrapada en su poder, no notó que la mitad de la sala ya la estaba filmando. «Pague o muévase», amenazó la señora Patterson. «Es su elección». Manteniendo mi rostro neutral, miré a Victoria mientras detallaba sus próximos objetivos. Familias jóvenes, residentes mayores, cualquiera que pensara que no lucharía. Cada palabra era un clavo más en su ataúd legal. La detective Martínez nos había dicho que dejáramos hablar a Victoria, y nos estaban dando mucho más de lo que esperábamos. Cuando la reunión terminó, Victoria guardó su mayor amenaza para el final. «Y recuerden», sonrió fríamente, «cualquiera que cuestione estas multas enfrentará acciones legales inmediatas». No tenía idea de que sus propias palabras iban a desencadenar lo que venía después. Exactamente eso, pero no de la forma en que lo había planeado. El centro comunitario estaba lleno de tensión mientras Victoria se mantenía en el podio, agitando otra pila de notificaciones de infracción. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a la señora Patterson limpiándose las lágrimas. Este era el momento que habíamos estado esperando. Miré mi teléfono. El mensaje de la detective Martínez decía: «Equipos en posición». La voz de Victoria, aún llena de falsa preocupación, anunció: «Desafortunadamente, tendremos que iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre varias propiedades debido a las multas impagas». Hizo una pausa, sacando una lista. Junto a mí, la mano de Carol temblaba ligeramente, ajustando el micrófono oculto debajo de su chaqueta. Luego, Victoria hizo exactamente lo que esperábamos. Abrió su laptop y se conectó al portal de pagos falso en la pantalla grande. Como pueden ver, sonrió. Estos propietarios han ignorado múltiples notificaciones. Jerry Morton estaba de pie junto a la puerta, mirando con una sonrisa mientras filmaba las reacciones de todos para su colección de chantajes. Fue entonces cuando Linda Chen se levantó. ¿Podrías explicarnos por qué estos pagos están yendo a tu LLC personal en lugar de a la cuenta oficial de la comunidad?, Zrenia preguntó. El color desapareció del rostro de Victoria. Jerry dejó de filmar y comenzó a alejarse hacia la salida trasera. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó Victoria, mientras sus dedos ya hacían clic frenéticamente para cerrar las ventanas en su computadora. Demasiado tarde. La habíamos observado iniciar sesión en todo. Carol tenía todo grabado. Los siguientes momentos fueron como en cámara lenta. Luces rojas y azules de repente inundaron las ventanas. La voz de la detective Martínez resonó a través de un megáfono. «Esto es la policía. Por favor, manténganse sentados». Victoria se lanzó por su laptop, pero yo ya estaba listo. La unidad USB que habíamos insertado en secreto había copiado toda la información. Jerry intentó huir hacia la puerta trasera, solo para resbalar espectacularmente en el piso, gracias a que Linda había convencido al conserje de que diera una capa extra de cera esa mañana. Los oficiales irrumpieron desde todas las entradas. Victoria intentó borrar archivos de su teléfono, pero la detective Martínez solo sonrió. «Ya tenemos todo, incluidos los detalles de su cuenta offshore», dijo. Dos oficiales trajeron de regreso a Jerry, que se veía avergonzado con el ego dañado y los pantalones mojados por su caída. El rostro de Victoria, cuando le leyeron sus derechos, fue inolvidable. El fraude electrónico a través de las fronteras estatales es un delito federal, explicó la detective Martínez, con suficiente volumen para que todos en la sala lo escucharan. Y operar una institución financiera no registrada es extorsión. La señora Patterson comenzó a aplaudir.
Luego, Linda Chen se unió. Pronto toda la sala estalló en aplausos, mientras Victoria y Jerry eran llevados en esposas. Carol, finalmente libre de sus amenazas, estalló en lágrimas de alivio. «Adiós, Karen». «Swing», gritó alguien, mientras Victoria pasaba, haciendo que incluso los oficiales sonrieran. Mientras la detective Martínez recogía las declaraciones de los testigos, encontré la carta original de amenaza de Victoria en mi bolsillo. Esa carta que había iniciado toda esta investigación. Mirándola ahora, bajo las luces fluorescentes del centro comunitario, me di cuenta de lo lejos que había llegado la codicia de una sola persona. Pero también me di cuenta de lo que una comunidad unida podía lograr para luchar contra la corrupción. Linda Chen ya estaba organizando una elección de emergencia para una nueva junta de la comunidad. Carol abrazaba a la señora Patterson, prometiéndole que la ayudaría a solicitar la restitución. Fuera, comenzaron a llegar las furgonetas de noticias, sus luces mezclándose con las de los autos de policía que todavía parpadeaban. Nuestra tranquila comunidad suburbana haría titulares al día siguiente, pero por primera vez sería una historia de justicia siendo servida. Justo cuando pensé que la historia había terminado, mi teléfono vibró con un mensaje que lo cambió todo. Un agente del FBI quería reunirse sobre el caso de Victoria y Jerry. Resultó que habían llevado a cabo el mismo esquema en 3 comunidades más antes de mudarse aquí. Cada vez elegían un nuevo vecindario, lograban infiltrarse en la junta de la comunidad de vecinos y se aprovechaban de los vecinos vulnerables. El FBI se involucró y pasé horas ayudándoles a rastrear el dinero. Encontraron cuentas en las Islas Caimán llenas de millones obtenidos de multas falsas. Victoria había estado viviendo en una mansión, 2 pueblos más allá, pagada con dinero robado a personas como la señora Patterson, que casi perdió su casa por infracciones inventadas. Linda Chen organizó una sesión de curación comunitaria en nuestro centro comunitario. Al ver a mis vecinos compartir sus historias, me di cuenta de lo profundos que eran los daños. Tom, de la casa de al lado, había tenido que dejar de pagar la matrícula universitaria de su hija para pagar las multas falsas de Victoria. Sara, la joven madre de la esquina, había estado trabajando 2 empleos para cubrir las tarifas falsas. Pero algo hermoso sucedió esa noche. Las personas comenzaron a ofrecerse para ayudarse entre sí. La señora Patterson, ahora de vuelta en su casa, comenzó a enseñar clases gratuitas de educación financiera. El grupo de apoyo de Carol creció hasta convertirse en una organización nacional de defensa, con abogados ofreciendo ayuda pro bono a las víctimas del fraude de las comunidades de vecinos. La sorpresa más grande llegó durante la sentencia de Victoria y Jerry. El juez usó nuestro caso para sentar un precedente, facilitando la lucha contra los corruptos en otras comunidades de vecinos. Estuve en la sala del tribunal mientras Victoria, ahora con su traje de diseñador cambiado por el naranja de la prisión, finalmente mostró remordimiento al enfrentarse a una condena de 15 años. Nuestra historia apareció en las noticias nacionales. Linda Chen estuvo en programas de la mañana, compartiendo consejos para detectar fraudes en las comunidades de vecinos. Creamos un sitio web donde la gente podría reportar actividades sospechosas de la comunidad de vecinos. Y en cuestión de meses, 3 juntas corruptas más fueron expuestas y arrestadas. La semana pasada, ayudé a la señora Patterson a plantar un jardín comunitario en el lugar donde Victoria solía tomar esas fotos falsas de infracción. Los niños del vecindario vienen a aprender sobre cómo cultivar verduras. Y sus padres reciben consejos legales gratuitos de abogados voluntarios que vienen a ayudar. Esa primera carta de amenaza de Victoria todavía está colgada en la pared de mi oficina, pero ahora está rodeada de notas de agradecimiento de las familias que hemos ayudado en todo el país. Ayer, una nueva familia se mudó a la casa de al lado. Cuando vieron a Linda Chen caminando hacia su puerta con nuestra canasta de bienvenida y las nuevas directrices claras de la comunidad de vecinos, parecían nerviosos. Pero al final del día,
ya estaban ayudando en el jardín de la señora Patterson. Sus hijos jugaban en los aspersores sin miedo a recibir notificaciones de infracción. A veces pienso en Victoria sentada en su celda, preguntándose cómo su esquema perfecto se vino abajo. Pero luego recuerdo lo que la detective Martínez me dijo. Una sola persona que se enfrente a un matón puede iniciar una revolución. Nuestra comunidad no solo se ha curado, sino que es más fuerte. Y esa carta de infracción falsa en mi pared ya no es solo un recordatorio de la victoria. Es una promesa de que nadie más tendrá que enfrentarse a esa clase de injusticia solo. Justo cuando pensamos que la historia había terminado, mi teléfono se iluminó con un mensaje que cambió todo. Un agente del FBI quería reunirse sobre el caso de Victoria y Jerry. Mientras tomábamos café, nos reveló que nuestra comunidad había expuesto algo mucho más grande. Una red nacional de administradores de comunidades de vecinos corruptos que usaban el mismo software para crear infracciones falsas. La evidencia que Carol nos había dado coincidía con casos en 12 estados más. Resultó que Victoria había estado vendiendo su infalible sistema de gestión de comunidades de vecinos a través de foros de la Dark Web. El FBI había estado rastreando esquemas similares, pero nunca pudo probar la conexión hasta que nuestro caso lo rompió. Linda Chen, nuestra nueva presidenta de la comunidad, fue invitada a testificar ante un comité legislativo estatal sobre el fraude en las comunidades de vecinos. El día que ella habló, toda nuestra comunidad se presentó en masa. La señora Patterson, ahora dirigiendo nuestro programa de vigilancia vecinal, trajo sus famosas barras de limón. Incluso la detective Martínez vino, compartiendo cómo nuestro caso había ayudado a crear una nueva fuerza de trabajo específica para investigar fraudes en las comunidades de vecinos. Pero la sorpresa más grande vino de la hija adolescente de Jerry, Emma. Se acercó a mí después de la escuela un día, sosteniendo una carpeta con los documentos antiguos de su padre. Papá guardaba copias de respaldo de todo, dijo, con la voz temblorosa. Esos registros llevaron a la recuperación de más de $2 millones en fondos robados de comunidades de vecinos de todo el país. Transformamos nuestro centro comunitario en un espacio para talleres, organizando seminarios mensuales para enseñar a otros vecindarios cómo detectar fraudes en las comunidades de vecinos. El grupo de apoyo de Carol se expandió a una organización nacional de defensa, con la señora Patterson como su primera presidenta. ¿Quién diría que una abuela de 82 años se convertiría en el rostro de la reforma de las comunidades de vecinos? Victoria trató de apelar su condena desde la prisión, alegando que solo estaba siguiendo los estándares de la industria. La respuesta del juez hizo titulares. Los estándares de la industria no incluyen extorsión. Jerry aceptó un acuerdo de culpabilidad, comprometiéndose a ayudar a los fiscales a rastrear a otros estafadores de comunidades de vecinos a cambio de una sentencia reducida. La semana pasada, recibí una carta de un pequeño pueblo en Oregón. Su presidenta de la comunidad de vecinos había intentado implementar el esquema de Victoria, pero un residente reconoció las señales de advertencia de nuestra historia viral. Lo detuvieron antes de que alguien perdiera un centavo. La carta incluía una foto de su jardín comunitario, construido en un terreno donde su presidenta de la comunidad solía enviar notificaciones de infracción falsas por plantas no autorizadas. Mirando esa foto ahora, clavada junto a la antigua carta de amenaza de Victoria en mi tablero de anuncios, no pude evitar sonreír. Lo que comenzó con una persona enfrentándose al chantaje se había convertido en un movimiento. Linda Chen lo dice mejor. En cada orientación de nuevos propietarios, una comunidad de vecinos debe proteger los hogares, no robarlos. Y ahora, gracias a una sola notificación de infracción falsa y muchos vecinos decididos, miles de comunidades de todo el país están más seguras del fraude.